Hillsong es una iglesia evangélica pentecostal, fundada en Australia en 1983 por Brian y Bobby Houston. La iglesia comenzó como una pequeña congregación en las afueras de Sydney, pero con el tiempo se ha expandido a nivel internacional, con sedes en ciudades como Nueva York, Londres y París. Durante muchos años, Hillsong ha sido admirada y reconocida por su música de adoración, que se ha convertido en un gran éxito comercial y ha sido interpretada por muchos artistas a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años, la iglesia ha sido objeto de controversia debido a los pecados ocultos de algunos de sus líderes. En septiembre de 2014, el pastor de Hillsong en Londres, Michael Guglielmucci, admitió que había engañado a su iglesia y a su familia durante años al afirmar que tenía cáncer terminal. En realidad, había estado usando su enfermedad ficticia como una forma de ocultar su adicción a la pornografía. Guglielmucci fue expulsado de la iglesia y se sometió a tratamiento para su adicción. En noviembre de 2015, se informó que un ex líder de la iglesia de Hillsong en Australia, Pat Mesiti, había sido acusado de fraude. Mesiti había sido despedido de la iglesia en 2001 después de que se revelara que había tenido relaciones íntimas extramaritales con varias mujeres, incluida una de sus congregantes. Ahora, se le acusaba de haber estafado a una mujer que buscaba asesoramiento financiero y personal. En octubre de 2017, se informó que el pastor de Hillsong en Nueva Jersey, George Lenz, había renunciado después de ser acusado de tener una aventura extramarital. Lenz, que no tenía relación con el expastor de Hillsong de Nueva York, Carl Lenz, fue un líder prominente en la comunidad cristiana de Nueva Jersey y había dirigido la expansión de Hillsong en esa área. En 2018, el pastor de Hillsong de la ciudad de Nueva York, Diego Simila, fue despedido después de haber sido acusado de abuso emocional por una ex miembro de su iglesia. La mujer afirmó que Simila la había presionado para tener relaciones íntimas y había usado su posición como pastor para manipularla. En diciembre de 2019, se informó que el pastor de Hillsong en España, Darnell Barrett, había renunciado después de ser acusado de conducta inapropiada con mujeres jóvenes en su iglesia. Barrett, que había sido trasladado de Hillsong en Nueva York a España en 2019, negó las acusaciones, pero renunció por falta de juicio personal. En ese mismo año 2019, se informó que el pastor principal de Hillsong en Nueva York, Carl Lenz, había tenido una aventura extramarital con una mujer que no era su esposa. Lenz, quien había sido uno de los pastores más prominentes de la iglesia y tenía una gran influencia en la cultura popular, fue despedido por Hillsong poco después de que se hiciera pública la noticia. En junio de 2020, se informó que el pastor principal de Hillsong en Dallas, Red Bogart, había renunciado después de ser acusado de haber mantenido relaciones íntimas con una menor de edad mientras trabajaba como pastor en otra iglesia en 2013. Bogart negó las acusaciones, pero dijo que renunciaba para proteger la integridad de la iglesia. En noviembre de 2021, se informó que el pastor de Hillsong en California, Steve Corona, había sido despedido después de haber sido acusado de conducta inapropiada con mujeres jóvenes en su iglesia. Corona había sido pastor en la iglesia durante 20 años y había sido descrito como un mentor para muchos en la comunidad. Pero estos pecados ocultos no son nada a comparación de lo terrorífico y siniestro que el fundador Frank Houston hizo. El padre de Brian Houston, Frank Houston, era un integrante líder pentecostal australiano y fundador de la iglesia Christian Life Center en Sydney, que más tarde se convirtió en la iglesia Hillsong. Sin embargo, en 1999, se descubrió que Frank Houston había abusado íntimamente de niños durante décadas. Brian Houston, quien en ese momento era el pastor principal de Hillsong, fue informado de las acusaciones contra su padre y tomó medidas para investigar el asunto y confrontar a su padre.
Frank Houston confesó los abusos y se disculpó, pero no fue denunciado a la policía en ese momento. Brian Houston informó las acusaciones a las autoridades en 2001. Se cuestionó por qué no lo había hecho antes, especialmente dado que había tenido conocimiento de los abusos desde la década de 1990. Posteriormente, Brian Houston renunció como pastor principal global de la iglesia en marzo de 2022, después de que la Junta Global de la Iglesia Hillsong anunciara que había encontrado que había violado el código de conducta del pastor Hillsong, involucrando incidentes separados con 2 mujeres, incluyendo un miembro del personal. En un correo electrónico enviado a los miembros de la iglesia en el mes de abril, Houston ofreció disculpas a la iglesia que fundó. También dijo que él y su esposa Bobby no tienen intención de retirarse. En febrero de 2022, Paul y Lucinda Dudley fueron nombrados pastores principales globales en funciones de la mega iglesia con sede en Australia, después de que el pastor fundador de la iglesia, Brian Houston, se apartara de todas las responsabilidades ministeriales en medio de acusaciones de ocultar los delitos sexuales de su padre. La historia de Hillsong es un recordatorio de que incluso las instituciones religiosas más exitosas y admiradas pueden verse afectadas por los pecados ocultos de sus líderes. Es importante recordar que las personas son imperfectas y pueden fallar, incluso cuando ocupan posiciones de poder y autoridad. Como espectadores, debemos ser críticos y reflexivos al evaluar las acciones de aquellos que lideran nuestras comunidades religiosas. Debemos ser conscientes de que la reputación y el éxito no siempre indican integridad moral, y debemos buscar la verdad y la transparencia en todo momento.